Hola y gracias por estar aquí nuevamente con el Inge en Shorts. Vamos a hablar ahora del mínimo denominador común y para qué es que lo utilizamos. Recordarán que cuando sumábamos fracciones con denominadores diferentes, si solamente estábamos sumando dos fracciones, era sencillo porque solamente utilizábamos el método patentizado por el Inge en Shorts de la X subrayada. Pero ese método de la X subrayada no funciona cuando estamos sumando tres fracciones en sucesión, una detrás de la otra. Por ejemplo, como aquí que queremos sumar ahora un cuarto más un sexto más un décimo, o 1/10. Yo quiero buscar un denominador común para todas estas fracciones, de tal manera que cuando tenga el mismo denominador solamente tenga que sumar los numeradores. Y eso es lo que se llama el mínimo denominador común. Un denominador que voy a usar para mis tres fracciones para simplemente después poder sumar los numeradores y ya resolver esta suma. Pues veamos cómo hacemos esto. Veo que mis denominadores son 4, 6 y 10. Así que yo voy a factorizar cada uno de estos denominadores hasta que lo tenga en sus números primos. Y recuerde que números primos son números que no se pueden dividir más que entre sí mismos. O sea que sus únicos factores son ese número y el 1. Por ejemplo, el 2 es un número primo porque los únicos factores de 2 son 2 y 1. Ahora veamos el 4. El 4 no es un número primo porque sus factores son 2 multiplicado por 2. ¿Ok? Sus factores primos, los factores primos del 4 son 2 y 2. Recuerden, 4 y 1 también son factores del 4. Pero 4 no es un número primo, por lo tanto no lo estoy utilizando. Y 1 pues tampoco lo utilizo nunca en este caso. Así que los factores primos del 4 son 2 por 2, o sea 2 escrito dos veces. Y como tengo 2 escrito dos veces en este factor que es el 4, lo voy a escribir como 2 al cuadrado. Cada vez que ustedes tengan en un solo denominador un número primo que se repita, o sea que esté multiplicado por sí mismo, colóquenle el exponente que aplicaría. Por ejemplo, los factores primos de 8 serían 2 por 2 por 2, o sea 2 elevado al cubo. Si yo tuviera un 8 aquí, lo colocaría como 2 elevado al cubo. Pero solamente es 2 por 2, así que voy a colocarlo como 2 al cuadrado. Ahora, sigamos con el 6. ¿Cuáles son los factores primos de 6? Bueno, 6 por 1 no es, porque 6 no es un número primo. Así que los factores primos del 6 son 3 y 2. 3 por 2 es 6, así que los factores primos del 6 son 3 y 2. Y siguiendo así mismo, mi próximo denominador es 10 y los factores primos del 10 son 5 por 2. Así que vemos que ahora miro de todos los números primos que saqué de los tres denominadores, cuáles son los números que tengo. Y veo que tengo el número 2, el número 3 y el número 5. Así que ahora yo lo que tengo que hacer es multiplicar los números primos diferentes que vi. Pero, por eso es que le mencioné que tuviera mucho cuidado al tener el exponente que aplicara, porque tengo que multiplicar los números primos, pero si hay alguno que en uno de los factores de los denominadores sale repetido, o sea, tiene un exponente mayor a 1, hay que multiplicarlo con ese exponente. ¿A qué me refiero? Pues tengo que multiplicar 2 por 3 por 5. Pero como 2 aparece al cuadrado como los factores de 4, pues tengo que utilizar 2 al cuadrado en mi multiplicación. Y esa multiplicación de los números primos, utilizando el número primo con el exponente mayor que aparezca, es lo que se conoce como el mínimo denominador común. Así que para este caso tengo que multiplicar 2 al cuadrado por 3 por 5. De nuevo, los números primos que aparecen como factores de mis tres denominadores son el 2, el 3 y el 5. Pero en uno de los casos sale el 2 dos veces, por lo tanto 2 al cuadrado, y utilizo 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 3 por 5 es igual a 60. Y 60 es mi denominador común. Así que ya tenemos mi mínimo denominador común para estas tres fracciones que eran un cuarto más un sexto más un décimo. Ahora vamos a ver para qué utilizamos ese mínimo denominador común. Ya lo tengo aquí. Ahora tenemos que escribir estas tres fracciones como fracciones equivalentes con denominador igual a 60. Veamos el caso de un cuarto. Yo tengo que escribir un cuarto ahora con un denominador igual a 60
una fracción equivalente a un cuarto, pero con el denominador igual a 60. Recuerde la propiedad de identidad de multiplicación. Si multiplico algo por 1, eso es equivalente. Y 15 sobre 15 es igual a 1. Por lo tanto, esta fracción que tengo acá es equivalente. Veamos. Voy a multiplicar un cuarto por 15 sobre 15. Y eso lo que me va a causar es que tenga en el numerador un 15 y en el denominador 4 por 15, que es igual a 60. Lo que significa que 15 sobre 60 es equivalente a un cuarto, pero ahora lo tengo con el denominador igual a 60, que era lo que quería. Así que ahora un cuarto lo cambio por su fracción equivalente, 15 sobre 60, y ya tengo mi primera fracción con el denominador igual a 60. Ahora, vamos a trabajar con un sexto. ¿Cuál sería la fracción equivalente de un sexto, pero con denominador igual a 60? Pues multiplico numerador y denominador por 10, o sea, multiplico un sexto por 10 sobre 10, y eso es igual a 10 sobre 60. Un sexto y 10 sobre 60 son equivalentes, así que ahora cambio el un sexto por 10 sobre 60. Y ya tengo dos de mis fracciones con denominador igual a 60. Me queda un décimo, o 1 sobre 10. Así que cojo 1 sobre 10 y lo multiplico por 6 sobre 6, y eso es igual a 6 sobre 60. Y ya tengo mis tres fracciones con denominadores iguales. Y ahora que tengo los tres denominadores iguales, simplemente lo que hago es sumar los numeradores y ya resuelvo el ejercicio. Simplemente sumamos 15 más 10 más 6. Vemos aquí, como son todos los denominadores iguales, mi resultado va a ser el mismo denominador, pero con un numerador que va a ser igual a la suma de estos tres numeradores. Y esos tres numeradores van a ser 15 más 10 más 6, que es igual a 31. Así que si volvemos al principio, la suma de mis tres fracciones, un cuarto más un sexto más un décimo, es igual a 31 sobre 60. Así que ya sabemos cómo sumar una serie de fracciones con denominadores distintos utilizando el mínimo denominador común. Recuerden, busco los factores primos de cada uno de mis denominadores, y si alguno de esos factores aparece más de una vez en uno de esos denominadores, de nuevo, si uno de esos denominadores tiene un número primo repetido, o sea, 2 veces o 3 veces, como factor, lo colocamos con el exponente necesario, porque ese factor con ese exponente, con el exponente mayor que aparezca, es el que voy a utilizar en mi multiplicación para obtener el mínimo denominador común. ¿Y cuál era esa multiplicación? Multiplico todos los diferentes números primos que aparecen. ¿Ok? Y el número primo que aparezca con un exponente mayor a 1, pues buscamos el exponente mayor que aparezca de ese número primo y lo coloco aquí. Si tuviera, por ejemplo, un 5 elevado a 4, pues este 5 tendría que ser multiplicado por 4. Pero no. Como vemos, solamente tenemos el 2 que aparece 2 veces en un solo denominador, así que lo coloqué como 2 al cuadrado. Acá tengo 3 y 2 y acá tengo 3 y 2. Así que mis números primos que aparecieron eran 2, 3 y 5, pero el 2 apareció 2 veces, lo he dicho como 4 veces, pero es importante, así que lo coloco como 2 al cuadrado y el mínimo denominador común va a ser 2 al cuadrado por 3 por 5, que es igual a 60. Luego que tengo el mínimo denominador común, escribo mis tres fracciones como fracciones equivalentes con un denominador igual al mínimo denominador común. Después que busco mis fracciones equivalentes, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores, porque ya tengo todas las fracciones con el mismo denominador, y ese es el resultado de la suma de mis tres fracciones con denominadores distintos. Así que ya saben sumar fracciones con denominadores distintos. Sumar 2 era con el método X subrayada, eso lo vimos en otro video. Y en este caso, si sumamos 3 o más, lo podemos hacer con el mínimo denominador común.